El problema no es cuando caes en pecado, sino más bien qué haces cuando has caído. ¿Te quedas ahí? ¿Te levantas? ¿Cómo reaccionas cuando le has fallado a Dios? Las lecturas de este día nos hablan precisamente de ese tema, reacciones ante la caída. La primera lectura es del libro de Jonás, capítulo 3, del 1 al 10. Se nos habla que el pueblo de Nínive se había alejado de la voluntad de Dios. Entonces Jonás les predica la conversión. De hecho, les da 40 días para que se conviertan. Y dice el texto que todos se convirtieron, hicieron penitencia, hicieron ayuno, se convirtieron. Entonces, el pueblo de Nínive se había equivocado, pero se levantó. Lo mismo sucede con el Salmo 50. Sabemos que lo escribió el rey David. El rey David no fue una monedita de oro, se equivocó muchas veces. Es más, cometió asesinato, cometió adulterio, entre muchos otros pecados graves. Y sin embargo, David es el ejemplo del rey. ¿Cómo es eso posible? Porque cuando el profeta Natán lo exhorta a que se convierta, este se convierte de corazón y escribe el Salmo 50 que meditamos este día. Misericordia, Señor, misericordia, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Es decir, le ha fallado gravemente al Señor, pero se arrepiente de corazón y el Señor le perdona. Y eso es precisamente lo que Jesús le está reclamando a esta generación que le escucha. Generación perversa, les dice. Me piden más signos, pero no se les dará otro signo sino el de Jonás. Y me llama la atención cómo termina este evangelio. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Es decir, Jesús está reclamándoles que han visto muchos milagros, han recibido muchos signos y aún así no se convierten. Y por eso les dice, la generación de Nínive es quien los va a juzgar, porque ellos sí se convirtieron. Ante el pecado tenemos dos salidas. Una es simplemente asustarnos. Cuando vemos las consecuencias del pecado que hemos hecho, cuando vemos todos los estragos del pecado, nos asustamos. Cuando se está desintegrando la familia, cuando hemos perdido a un amigo, cuando hemos hecho daño a los demás, una de las reacciones ante el pecado es asustarnos. Pero eso puede ser temporal, porque cuando terminan los estímulos que me llevan a tener miedo, entonces se acaba el susto. Por eso la reacción ante el pecado no debe ser simplemente el de asustarnos. La segunda reacción ante el pecado es precisamente arrepentirnos. El arrepentimiento necesariamente lleva al cambio. Arrepentirse no es llorar, es cambiar. Es dolerme por eso que he cometido. Es sentir dolor por esa ofensa que le he hecho a Dios, al prójimo o a mí mismo. Este día hagámonos la pregunta: ¿cuántos signos hemos recibido en nuestra vida y no nos hemos convertido? ¿Cuántas llamadas de atención? ¿Cuántas veces en una reflexión hemos sentido que el Señor nos habla y aún así seguimos en el pecado? ¿Cuántas maravillas hemos contemplado en nuestra vida y seguimos ofendiéndole al Señor? Ese es el reclamo que hoy Jesús nos deja en el Evangelio. Hemos visto tantos signos y no nos convertimos de corazón. Pidámosle al Señor la gracia de la conversión. En cada Santa Misa, en cada oración, digámosle al Señor: Señor, ayúdame a sentir dolor por mis pecados. Como decía San Agustín, el mayor pecado es el no sentirse pecador, es el no sentir dolor por los pecados. Pidámosle al Señor que seamos como los ninivitas, como el rey David, que ante una falla no solo nos asustamos, sino que nos arrepentimos. Porque arrepentirse no es solo llorar, es cambiar. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.